Bueno, hoy empezamos la semana y como todo comienzo tiene que tener alguna novedad. Tenemos que hablar de algo que realmente o no sabemos o no conocemos o ha sido una cosa que aparentemente no ha tenido ninguna importancia y por eso si lo hemos oído ni siquiera le hemos prestado atención. Sin embargo, el tema que vamos a tratar hoy es un tema de una importancia tan trascendente para lo que se denomina ahora alegremente la patria grande. O sea, la patria grande tiene un contenido que cuanto más conozcamos del origen de nuestros problemas, mucho más vamos a estar en condiciones de enfrentar lo que hipotéticamente va a ser la unidad continental. Entonces, a veces hay cosas que son aparentemente innecesarias tratarlas. Sin embargo, hoy vamos a hablar de una clase social distinta que compone nuestras sociedades y que viene atravesando los tiempos. O sea, arranca, por decirlo de alguna forma gráfica, hace más de 100 años. Es un fenómeno social que aconteció en nuestro continente y comenzó en Centroamérica. Digo, para tener una referencia fija, y se proyectó por toda esa zona caribeña y centroamericana. Empezó con la revolución de Sandino en Nicaragua. Y esa clase social del que te hablo ha sido, no sé en qué medida o en qué forma o con qué fuerza, una de las causales de la transformación de todo el continente latinoamericano en la mentalidad de lo que ha constituido la oposición a los gobiernos o la resistencia a los grandes cambios. Un tema desconocido, original, no tengo referencias que haya sido tratado así entre gente como nosotros, de pueblo, o sea, que no sea una ponencia filosófica o argumental de alto vuelo, sino así entre nosotros, de gente de pueblo. Así que vamos a hablar del tema, ¿qué te parece? Por lo tanto, el tránsito desde la colonia hacia la independencia ocupó un espacio de tiempo que llevó más o menos unos 150 años. Y después de la independencia hubo otro tránsito que fue el tránsito revolucionario, que se dio en muchos países. Pero hubo dos clases de revoluciones y esto se presta a una gran confusión. Hubo unas revoluciones populares, que fueron por ejemplo las que se dieron en Centroamérica o se dieron en el Caribe, y hubo otras revoluciones elitistas que trataron de imponer el conservadurismo, o sea, la extrema derecha terrateniente heredada del colonialismo y de las conquistas o de las actividades groseras de la lucha contra el nativo, contra el originario, o sea, tránsitos distintos. Entonces, nosotros no vamos a hacer historia porque no sabemos de historia, o sea, sabemos muchas cosas así, pero aisladamente que no tenemos. Además no interesa el tema histórico, sino interesa el tema del relato de un fenómeno social. O sea, al final vamos a hablar de los inmigrantes o de los corruptos o de los hijos de los corruptos que huyeron de sus países nativos con todas sus fortunas o con todo lo que pudieron hacer mal acumuladas, porque le habían acumulado grandes fortunas a través del hambre y la miseria de las grandes mayorías. O sea que cuando vino un movimiento a pedir cuentas, un movimiento social, por eso te hablaba de Sandino, por eso te hablaba de las revoluciones de Guatemala, por ejemplo, con Arévalo, Juan José Arévalo, que fue un profesor universitario que se graduó en Argentina, siendo guatemalteco, y que desarrolló toda su carrera en Argentina y que después vino en los tiempos de Perón. No sé si lo sabías eso, Juan José Arévalo, buscarlo en la historia.
un hombre que ideológicamente nació del peronismo y que vino a Guatemala y que propuso toda una revolución ideológica y que asumió la presidencia, y bueno, hubo todos esos problemas que hay siempre en los países latinoamericanos y centroamericanos en especial. Fue desplazado a la presidencia, subió a Arévalo, pero el tema fue una revolución social. Por primera vez se daba en los terrenos, en los campos de la Unite Fruit y de todos esos dominios de los poder corporativo iniciador de todo este resultado que tenemos en Latinoamérica. Entonces, estos poderes revolucionarios se consolidan, o sea, la primera consolidación se produce en el Caribe con la Revolución Cubana. Entonces, nosotros sabemos que eso produjo un éxodo de la gente acomodada, de los ricos, de los que tenían grandes fortunas hechas, como te digo, a costa del sacrificio de sus pueblos, del hambre, de la miseria, de la marginación que tenían esas grandes mayorías que producían la riqueza en el café, en el nequén, en fin, en las industrias primarias que se desarrollaron, en la caña de azúcar, en fin, todas esas cosas que se desarrollaron en todas esas partes del centro del continente y que acumularon pocas familias grandes fortunas. Cuando vino la protesta social, o sea, la revolución, lo primero que hicieron fueron huir con toda su fortuna, y ahí viene el tema de este video. ¿A dónde fueron? ¿Quién los recibió con los brazos abiertos? Y fueron a Miami. Se instalaron todos. Por eso en Miami hay una clase social distinta a todas las clases sociales, que son los hijos de los afectados por el movimiento revolucionario latinoamericano. Entonces, hablar de esa clase social que fue la que después se infundió y se irradió por todo el mundo como privados de la libertad. Entonces, es un tema bastante interesante. Y la clase social, esa clase social del éxodo, de la inmigración del Caribe, la que tuvo mayor preponderancia fue la clase social que emigró desde Cuba a Miami, porque traían grandes fortunas y además fue recibido acá porque, como eran antagonistas de los regímenes que se estaban instalando en el Caribe, sobre todo en Cuba, se les dio acá, se les abrió las puertas, se les dio grandes oportunidades, se les legó créditos, en fin, estatus social de privilegio, se les dio emisoras de radio, se les dio acceso al periodismo, acceso a la comunicación, en fin. Se instalaron y, si bien es cierto, no todos fueron ricos y millonarios, pues los que cambiaron la fisonomía de la parte latinoamericana de Estados Unidos había una ya que era la penetración natural de México, pero fue del caribeña. Y entonces esa clase social sobre todo, eran de muy escasos recursos morales, porque eran productos de escarnio, de explotación, o sea, sus riquezas eran cuestionadas, no eran riquezas sólidas, pero se instalaron, y los cubanos se instalaron, mucha gente de Centroamérica, o sea, gente de Nicaragua, gente de Honduras, gente de Guatemala, en fin, proliferaron y todos se refugiaron en Miami. Y ahí nace una nueva instancia en la cultura de este país, sobre todo en la zona de Florida y todo eso. Entonces, esa instancia como tiene voz y como tiene maneras de difundir su voz, pues es es prácticamente la causal de muchos desencuentros entre Estados Unidos y Latinoamérica. Gobernadores, senadores, diputados, en fin, tienen preponderancia y una cantidad de influencers que se han convertido en consejeros o asesores del gobierno de los Estados Unidos.
Claro, ellos lo asesoran o son consejeros o son voceros de su clase social. O sea, ellos no dejan de ser los nuevos ricos de este país, los víctimas del comunismo, y tienen una visión especial de Latinoamérica. Entonces, ellos han transmitido con tanta eficiencia una Latinoamérica que no es tal, que nosotros sufrimos incluso las consecuencias de sus interpretaciones. Pero esto no lo sabe mucha gente, y nosotros vemos a veces cómo van representantes del presidente de la nación de acá, de Estados Unidos, a hablar con los gobernantes de Latinoamérica para resolver el problema de, en fin, todos los problemas que tenemos en Latinoamérica, de crédito, de deudas, de financiamiento, de expansiones de riqueza, de explotación de petróleo, todo. Pero los negociadores son con el origen en el orillo de que son hijos de esos inmigrantes que huyeron con grandes fortunas, corruptos y cargando todas las que si uno les escarba un poquito enseguida encuentra el cobre ahí. Entonces todo eso no se conoce en Latinoamérica y desgraciadamente casi te pudiera asegurar que es la mentalidad del gobierno de los Estados Unidos a través de su interpretación el trato con Latinoamérica. Esa es nuestra realidad actual. Por eso es necesario a veces conversar con ustedes para que uno que está en el tema y que lo conoce bastante bien pueda comentarlo. Y lamentablemente la mayor parte de nuestros diálogos con Estados Unidos en estos tiempos, con desafortunada suerte, pasa por la mentalidad de esta gente que está formateada con un resentimiento feroz contra todo lo que sea reivindicación social para las grandes mayorías marginadas, porque ellos obedecen y representan los que son verdaderamente, y los arribeños, los que han arribado a ese grupo, se sienten privilegiados, se sienten libertarios, o sea, los demás son populistas o son comunistas directamente. Entonces, Estados Unidos en sus administraciones políticas de los últimos 40, 50 años ha estado asesorada por esas mentalidades. Sí, han ganado en la parte corporativa desplazar a todos los poderes naturales de cada uno de los países y han copado todo, se han quedado con todas las grandes riquezas, y las grandes corporaciones son dueñas de vida y milagro de todos nuestros pueblos. Pero el resentimiento y el desprecio hacia Estados Unidos de la gran mayoría de la población también lo han logrado. Entonces, viendo uno desapasionado, analizando en lo posible las consecuencias hacia un futuro, pues diría que ha sido mucho más negativo que positivo. Sí, se han beneficiado las corporaciones, o sea, las corporaciones sí se han dado dueños de todo, pero hay un gran resentimiento y hay una gran pobreza. Y esa gran pobreza en algún momento va a requerir resolverla. Y cuando se tenga que resolverse va a tener que ir a la realidad, a la verdad. Y va a tener que ser consultada la gente que realmente está en el tema y sobre todo que está en el problema que atraviesa Latinoamérica. No está en el problema del que huyó, ya sea el padre o el abuelo, con una carga de riqueza de esos países que eran minorías privilegiadas las que gobernaban y que produjeron los desastres que han producido y que han generado una corrupción que pues está a la vista por las consecuencias. Entonces es bueno que esto se sepa y se analice en el futuro. Nosotros solamente estamos exponiendo el problema. Pero este tema tiene que ser bien explicado. No puede ser explicado así a la ligera para que se malinterprete.
estos funcionarios, hijos de esa inmigración, de ese éxodo que te he explicado, ellos no toman decisiones, no es que por ellos es la causa de Estados Unidos el trato con Latinoamérica. Ellos son informantes, ellos van a hacer un recuento, sacan fotos, sacan apuntes y le ponen su impronta. O sea, ellos interpretan acorde a los intereses que ellos defienden, a quien les paga el sueldo, y informan a los ejecutivos, a los políticos, a los que toman las decisiones. Por eso las decisiones que toma Estados Unidos generalmente en toda Latinoamérica son decisiones mezquinas, equivocadas de la realidad, lejos de la realidad. Eso no se lo explica a nadie. Y acusan que Estados Unidos no tiene piedad con nadie. Y es cierto, porque pasa por el tamiz de estos intérpretes que posiblemente ustedes no los conocían. O sea, sí saben, los han nombrado, los han ido a nombrar, Fernández, González, en fin. Pero esta gente representa un resentimiento que acarrean desde sus padres o de sus abuelos y que cuando tienen oportunidad de manifestarlo, pues aprovechan. Y nosotros, desgraciadamente, no es que te estoy salvando yo del precipicio la moralidad del imperio, sino te estoy explicando por qué las grandes decisiones tardan en llegar. Por ejemplo, como nosotros sabemos que todas estas manifestaciones son filtradas y que en última instancia si hay algo que les importa a ellos, les interesa, pues lo van a tratar de sacarlo o por lo menos tenerlo como referencia. Este es el trabajo que tenemos que hacer nosotros los que luchamos. O sea, luchar significa inteligencia para aplicar en los lugares que estemos flojos nosotros, que nuestra presencia sea dubitativa o que se preste a interpretaciones erróneas. Entonces, nuestra tarea, lo que comunicamos desde el pueblo, es poner en blanco y negro la realidad. Y a veces la realidad, muchos dicen, pero ¿qué vas a ganar? Si acá, pero lo que pasa es que nosotros no estamos para ganar nada, porque acá nosotros no recibimos sueldo, nosotros estamos para ganar, nosotros estamos para tratar de ser útiles en lo que la juventud, que va a ser la que va a llevar a las responsabilidades futuras, debe tener como fundamento de información. Si no, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Es por eso que nuestro trabajo, nuestro modesto trabajo, es una especie de prédica. Es una tarea de llevar información donde la información no existe. O sea, nosotros no estamos buscando el efecto inmediato, y yo pudiera hablar acá de decir que los que fueron todos corruptos y trajeron toda la riqueza de sus países empobrecidos y se refugiaron en Estados Unidos y acá. Pero eso no te aporta nada, eso no le aporta nada a la juventud como información. O sea, el tema para ser didáctico, dentro de nuestras limitaciones, como te lo digo, es tratar de puntualizar nuestros estados de falencia, por qué las cosas no nos funcionan. ¿Por qué acá creen que todos los latinoamericanos son todos unos vagos, no les gusta trabajar, no les gusta ocuparse de estudiar? O sea, por esas informaciones erróneas, por esos intérpretes que nos traen acá y lo muestran para ellos ganar méritos, porque el poder corporativo se ha beneficiado enormemente con ese tipo de información. Entonces, esto tenemos que saberlo porque nos va a ayudar para las futuras tareas que hay que realizar. Por lo tanto, nadie de nosotros ignora que Estados Unidos ha sido un socio poco confiable para nosotros. O sea, la culpa de nuestras desgracias, la mayor parte de la culpa de nuestras desgracias, de nuestra pobreza y de nuestra marginación social, se debe a decisiones tomadas en este lugar, ya sea con la banca, ya sea con el poder corporativo, ya sea con el poder político, ya sea con el poder militar, por los golpes militares, en fin. O sea, nosotros tenemos muchas deudas que cobrarles a Estados Unidos, pero la realidad nos indica, cuando hacemos un análisis, que en el futuro vamos a tener que marchar juntos por necesidad. En el futuro, a esta gente no le queda otra cosa que arreglar con el continente.
y que enriquecer el continente, porque socios pobres no les conviene por los grandes enemigos que tiene. Entonces, para ese entonces que está a la vuelta de la esquina, tenemos que tener conciencia y conocimiento de las cosas que han sucedido para que no se vuelvan a repetir y para que nosotros podamos demostrar que somos importantes en las decisiones futuras. Entonces, ese es el trabajo nuestro. Ahora, que ustedes me digan que yo estoy vendido al imperialismo y que estoy... Yo no sé si ustedes han luchado lo que yo he luchado para aprender lo poco que conozco hoy. Porque este es un aprendizaje hecho en el tiempo. Yo he estado en el frente de la lucha, la batalla, no te olvides que nosotros formamos el 1956, 57, 58, o sea, siglo pasado, la resistencia contra las revoluciones financiadas de Estados Unidos. O sea, no me vengas a mí a crear antagonismos innecesarios. Y te cuento todas estas cosas y te traigo a colación en cuanto puedo por qué las cosas han ido sucediendo y qué es lo que posiblemente vaya a suceder en el futuro. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser fuertes, pero no fuertes con la fuerza de la violencia de las bestias, la fuerza del derecho de las bestias, sino con la inteligencia y las razones aprendidas. Esa es la cuestión. En fin, hermano, nuestro desafío está centrado en el futuro, no en el pasado. O sea, cuando oigas a alguien que habla del pasado y no lo tome como una referencia histórica y que solamente busque o diga o proclame o sostenga que hay que vengarse, ese no te va a llevar a alguna solución. Las soluciones van a llegar de la gente que tenga la capacidad de analizar el pasado y decirle, bueno, con todo eso que hemos aprendido ahora es lo que hay que iniciar. Y hay que trabajar en dos frentes, con los nuestros, que todavía no han entendido el tema, y con los jóvenes futuros, que son los que van a tener que llevar el estandarte a la victoria. Es una tarea hermosa que uno lamenta que no va a estar, pero por lo menos va a quedar el testimonio. Y el testimonio seguirá hablando por nosotros por los tiempos de los tiempos. Y ustedes, que me están escuchando y que participan, porque también están participando, deben estar, por lo menos, si no felices, atentos y vigilantes, como decía Perón. Hay que estar atento y vigilante para ver lo que pasa, para ver lo que pasó y para ver lo que puede pasar, y eso dependerá solamente de nosotros. No dependerá de nadie más que de nosotros, de lo que hagamos acertadamente o erróneamente. Y ahí estamos todos involucrados. Ya con esto, pero por hoy es suficiente. Mañana, como siempre, ya sabes que me vas a encontrar seguramente. Te mando un gran abrazo porque necesito el abrazo tuyo y seguimos adelante.